Bien, vamos a ver la unidad 5. La unidad 5 es el Estado como sujeto del derecho internacional. Para ello tenemos que tener en cuenta algunas conceptualizaciones importantes. Lo primero es que el Estado moderno, el que conocemos hoy en día, el concepto de soberanía estatal y un territorio totalmente definido, tiene su origen en el Tratado de Westfalia que data de 1648. A partir de este tratado se edifica de manera primaria lo que conocemos, lo que es el Estado hoy en día, es decir, un ente soberano, autónomo, territorialmente definido. Sin embargo, el concepto de soberanía realmente viene a surgir de manera posterior, más o menos hacia la Revolución Francesa, que es donde se involucra y se inserta este concepto de soberanía. Entonces es muy importante entender que nosotros vamos ahorita a ver al Estado desde una perspectiva internacional y tener en cuenta muy claramente definidas los ámbitos de aplicación y los límites que existen entre uno y otro. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, el Estado es un ente soberano, autónomo, independiente dentro de su ámbito y en el momento en que se vincula en el ámbito internacional, entonces siempre primarán las obligaciones de índole internacional, pero el derecho internacional, ya lo sabemos, no puede insertarse sin permiso del Estado, sin que el Estado consienta con su voluntad, no puede insertarse en el ámbito doméstico. Entonces, hay un paralelismo bastante definido en esto, que es cada Estado el que decide cómo acoge el derecho internacional en su seno. Eh, Como antecedentes al Estado moderno, tenemos nosotros entonces que tener en cuenta que hay dos rondas de imperialización bastante importantes. La primera ronda se conoce, o sea, se da en el siglo XVI, XVII, el XVIII, y posteriormente, de manera predominante en Norteamérica y Suramérica. Y la segunda ronda de imperios se da en el continente africano, en el Medio Oriente y en el continente asiático en el siglo XIX. Es decir, nosotros en América fuimos colonizados y fuimos parte de los imperios antes de la expansión que se dio en estos tres continentes. Entonces, esta es lo que sucede en el siglo XIX en el ámbito de la imperialización que se da hacia estos tres continentes, África, Medio Oriente y Asia, coincidió con la primera ronda de proliferación de estados sobre todo en el continente europeo. Más o menos entre 1870 y 1930 se expandió aproximadamente de 15 estados a 35 estados. De manera posterior, la segunda proliferación y la más importante de estados se da posterior a la Segunda Guerra Mundial, es decir, después de 1945, aproximadamente hasta 1990, por la caída de los viejos imperios y sobre todo por el mandato de la descolonización, que surge también con el nacimiento de las Naciones Unidas, en donde aproximadamente crecieron de 54 más o menos hacia 170 estados para casi la finalización del siglo XX y un poco posterior. Es decir, nosotros ahorita no hay un número específico y único de estados, pero se calcula que son más de 196 estados los que existen actualmente. Entonces, veríamos que el crecimiento exponencial se da a partir de la segunda mitad del siglo XX. Hay principios importantes y uno de los principios fundamentales que también es considerado ius cogens es el principio de la autodeterminación de los pueblos. Este principio lo que acompaña al proceso de descolonización que se da posterior a la Segunda Guerra Mundial y tiene relación con la autonomía que tienen los estados y la libertad que tienen los estados para definir sus líneas de conducción económicas, políticas, independientemente de la injerencia extranjera. Entonces, este principio se considera como uno de los inherentes al Estado tal como lo conocemos hoy en día. Entonces, eh, bien, ahora, respecto de los principios que acompañan al concepto de la jurisdicción del Estado, es decir, del Estado emana el concepto de jurisdicción estatal. ¿Y a qué se refiere este concepto de la jurisdicción estatal? Es la autoridad legal
que se refiere a las acciones legislativas, ejecutivas y judiciales que puede ejercer el Estado. Entonces, ¿esto qué significa? Que el Estado tiene jurisdicción sobre las personas, las propiedades, las actividades en su territorio, el espacio aéreo y las aguas territoriales. Este es el principio de jurisdicción del Estado. De este principio se derivan tres. El primero es el principio activo de la personalidad. Entonces, ¿esto qué significa? Que un Estado puede perseguir a sus nacionales por crímenes cometidos en cualquier parte del mundo. Esto significa también que el Estado tiene jurisdicción, ejerce la jurisdicción sobre un barco, un avión, una nave espacial registrada como suya. El principio objetivo territorial significa que un Estado tiene jurisdicción sobre una persona cuyo comportamiento fuera de su territorio le cause daño a dicho Estado. Y el principio de protección significa que un Estado puede castigar actos que amenacen su seguridad aun sean cometidos por no nacionales en el espacio de su territorio. ¿Okay? Entonces, estos principios son los que emanan y nosotros hoy los manejamos desde el derecho como algo común, pero tenemos que entender cuál es el origen y cuál es su concepción. Emanan del concepto de la jurisdicción del Estado que está aunado o que más bien no solo aunado, que emana del principio de la soberanía estatal y territorial que tiene un Estado. La prohibición más fundamental es la que tiene un Estado sobre otro Estado. Esto es fundamental, es decir, este concepto de la soberanía equitativa, el concepto de saber que yo no tengo más derechos ni más garantías que las que tiene el otro por el hecho de ser un Estado igualmente, significa que se mantiene un equilibrio y a la vez es la prohibición más fundamental que tiene un Estado para restringirse y autocontrolarse en función de sus propias acciones. Ok, bien. Con ello, entonces, vamos a hablar del concepto de subjetividad territorial. Esto lo voy a hablar en otro video para que no sea tan largo.